En algún momento de nuestra vida hemos podido pasar por la dolorosa experiencia de que un familiar o ser querido fallezca. Algunas veces ha sido de forma dramática y ha generado un trauma en nosotros. En otras ocasiones incluso hemos pedido al cielo que se lo lleve. ¿Qué etapas atravesamos en una pérdida y qué elementos debemos tener en cuenta para pasar por este proceso? La Organización Mundial de la Salud menciona que un proceso de duelo regularmente dura entre 6 meses a 1 año. Pasado 1 año y la persona no ha superado esta pérdida, se puede considerar un duelo patológico. El duelo es el proceso de ajuste emocional frente a una pérdida y tiene 5 etapas. La primera etapa es la negación, es cuando la persona niega, no acepta que el familiar o ser querido ha fallecido. Comienza a pensar que está de viaje, que está haciendo otra actividad, que tarde o temprano va a volver, pero que va a volver. La segunda etapa es la ira, la cólera. Es una etapa caracterizada por mucha rabia, por mucha frustración, en la cual la persona comienza a buscar culpables. ¿Quién tuvo la culpa de que el familiar esté muerto? La tercera etapa se conoce como la negociación. Aquí hay algunas posturas distintas, pero se puede observar que es una postura en la cual la persona comienza a razonar, comienza a pensar quién tuvo la culpa, cómo han sido las cosas. Algunos teóricos comienzan a decir que aquí se ponen las bases o la necesidad como para que la persona ponga los medios necesarios para poder aceptar la pérdida o para poder perdonar a las personas que tiene que perdonar. La cuarta etapa se conoce como la depresión. Es una etapa que se caracteriza por mucha tristeza y la persona se culpa a sí misma de la muerte del familiar o ser querido. Comienzan a venir pensamientos de por qué hice tal cosa con él o por qué no hice tal cosa con esta persona. Comienzan a hacer muchos reclamos a sí mismos. Si yo hubiera hecho tal cosa, si la hubiera visitado, si hubiera estado con ella, si hubiera estado con él, si hubiera pasado más tiempo con él, y hay mucha culpa de por medio. Esta etapa de tristeza, en algunos momentos cuando llega a ser muy fuerte, algunas personas necesitan tomar antidepresivos. La quinta y última etapa es la aceptación. Es cuando una persona ya aceptó que este familiar ha partido a la casa del Padre. En esta etapa hay una peculiaridad que se da, que es la persona ha podido descubrir cuál es el legado que este familiar o ser querido ha tenido en nuestra vida. Cuál es el recurso, cuáles son las habilidades, cuál es la enseñanza que nos ha dado y que nosotros vamos a decidir integrarla a nuestra vida. Antes se pensaba que estas 5 etapas venían de forma secuencial. Ahora se puede observar que estas 5 etapas vienen en un orden que puede ser distinto. Cuando tú y yo estemos frente a una pérdida, que es un momento doloroso, debemos darnos permisos para sufrir. Suena muy duro, pero hay un dolor que sana. Ese dolor en el cual nosotros podemos abrir nuestro corazón, llorar, desahogar el corazón delante de Dios y entregar a nuestro familiar difunto a que es el dueño de la vida. Si vivimos, para el Señor vivimos. Si morimos, para el Señor morimos. Así que ya vivamos, ya muramos, del Señor somos. Porque Cristo murió y volvió a la vida para eso, para ser Señor de muertos y vivos. ¿Qué podemos hacer en nuestra condición de hijos de Dios? Podemos, recuerden, dar el permiso para poder llorar y consolar sobre todo a otra persona u otros familiares. Muchas personas y muchas familias prefieren no llorar o no darse permiso para llorar, pero cuando se llora en familia la pérdida del ser querido, van a ver que de pronto en unos 5 o 10 minutos se están riendo, recordando aquellas ocurrencias que esta persona tenía. Un segundo consejo es poder ofrecer la Eucaristía por la vida de esta persona. Las oraciones, el rezo del rosario y el ofrecer nuestras intenciones por el alma de nuestro familiar difunto, o en este caso por la vida de esta persona muy amada, muy querida de nosotros, tiene un gran poder de intercesión frente a Dios. Y finalmente, algo que como católicos creemos es en la indulgencia plenaria. Si nosotros podemos acceder a una indulgencia plenaria para el alma de esa persona, eso verdaderamente va a tener un gran poder. Finalmente, por nuestra propia doctrina, ¿qué cosa no recomendamos ni recomendamos hacer? Ir a algún tipo de curandero, ir a algún tipo de brujo, ir a algún tipo de medio espiritista que quieran comunicarse con el alma o con el espíritu de este familiar o ser querido. Ninguna de esas cosas o similares las recomendamos. Muchas veces comienzan a suceder cosas extrañas en la casa de las personas cuando han pasado por eso.
Si tú lamentablemente has podido pasar por esa experiencia, eso no es bien visto a los ojos de Dios y es bueno una confesión. Ánimo en este proceso que es doloroso, pero que no estás solo, no estás sola, sino que aquí están tus hermanos acompañándote.